Amados hermanos, allí con nuestra Biblia abierta, usted vino hoy preparado para recibir esta palabra. Entonces vamos a ponernos de pie. Hechos capítulo 5, versículo 28 y 29. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén y amén. Puedes tomar asiento. ¿A quién vamos a obedecer? ¿La ley de los hombres o la ley de Dios? Tenemos que, hermano, descifrar eso y responderlo hoy en nuestras vidas. Están pasando cosas, se están presentando las señales, hermanos, de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Las señales se están dando poco a poco. Bueno, al decir poco a poco es tan solo un dicho, porque vemos que va a pasos agigantados. Cuando usted lee Mateo 24 y ve las señales que el Señor Jesucristo nos ha hablado, hermano, nos damos cuenta que todo se está dando con rapidez. Pero la iglesia tiene que determinar a quién va a obedecer realmente. Hoy el Señor le está hablando y lo está trayendo para que usted comprenda que usted tiene dos formas de obedecer. Una es al hombre y la otra es a Dios. Indudablemente tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que someternos a las leyes del gobierno, pero yo quiero que usted entienda, siempre y cuando no se salgan de las leyes de Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos, hermanos, difíciles. En Colombia, esta semana se autorizó el aborto. Estamos hablando, hermano, que la mujer puede deshacerse de ese bebé que tiene en su vientre, aún estando a 6 meses de gestación. Eso es un asesinato. Entonces nosotros nos aterramos porque sabemos que Dios, hermano, no permite eso. La vida le pertenece al Señor. Y entonces nosotros, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que clamar. Tenemos que, hermano, buscar de la presencia del Señor y pedirle al Señor que eche abajo esa ley. Pero quiero decirte algo, y no te hablo como pesimista, te hablo bíblicamente. Lo más probable es que esa ley en Colombia no caiga, porque el Señor nos habla en su palabra que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad. Yo no sé, hermano, yo quiero que tú entiendas esto. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, levantar nuestra voz de protesta, creer que Dios pueda responder y responda y rompa las cadenas y las ataduras, que tumbe esa ley. Pero si no la tumba, la iglesia es la que tiene que estar firme en obedecer a Dios y no esa ley. La iglesia no puede contaminarse con ese tipo de leyes. La mujer no puede estar, que como ya es una ley permitida, entonces si usted pertenece al pueblo de Dios, usted no tiene que someterse y ver el aborto como una posibilidad en su vida. Porque es que el problema grave es que dentro de la iglesia la gente está más, escuche esto, obedeciendo la voz de los hombres que la voz de Dios. Si somos de Cristo, nosotros tenemos que obedecer la ley de Cristo.
Y mucha gente dirá, pero pastor, eso no es así. A mí me enseñaron en la escuela de teología, me enseñaron en la escuela bíblica, me enseñaron que yo ya no estoy bajo la ley. ¿Quién te lo enseñó así? ¿Dios o un hombre? Y la iglesia está, hermano, hoy viviendo solo ley del hombre y no la ley del Señor. A mí me gustaría hacerle una pregunta a los que dicen que ya no estamos bajo la ley de Dios, esa ley comportamental. Si yo, cuando estaba sin el Señor en mi vida, cuando yo estaba antes de Cristo, dice la palabra que estaba muerto en mis delitos y pecados, entendiendo el concepto que el pecado es quebrantar la ley de Dios. ¿Usted tiene claro ese concepto? El pecado es quebrantar la ley de Dios. Y si yo sin Yahshua estaba quebrantando la ley de Dios, es decir, estaba en pecado, ¿cómo es posible que ahora que Yahshua supuestamente está en mi vida, estoy sin ley? O sea, si yo sin Cristo la ley me condenaba, ahora que estoy en Cristo la ley no me hace ningún efecto. O sea que tengo licencia para pecar. ¿No le parece a usted una gran contradicción esto? Que le digan que a la persona, decirle, mire, usted está muerta en sus delitos y pecados. Usted necesita una salvación por medio de Yahshua. Recíbalo como Señor y Salvador. Y lo recibe y le dicen, la ley que tú estabas quebrantando, ahora que recibiste a Yahshua, ya no existe. O sea, puedes hacer lo que quieras y ya no estás en pecado. Eso tiene lógica. ¿No será más bien que cuando yo recibo a Yahshua como Señor y Salvador, ahora amo su ley y la obedezco? Porque es que algo tiene la palabra, y es que me nos muestra el estado en que nosotros nos encontramos. ¿Y a quién vamos a obedecer entonces? Si usted es del pueblo de Dios, usted tiene que obedecer a Dios. Pueden salir las leyes del aborto, pueden salir leyes horrorosas, pero esas leyes, si se salen de los mandamientos de Dios, de los lineamientos del Señor, esas leyes no son para nosotros. Y hoy le quiero hablar, hermano, que tenga usted conciencia que ahí es cuando toma fuerza esa voz de Dios que nos dice persevere hasta el fin. Yo quiero que usted se ponga a pensar esto. Con la ley del aborto, el que es médico y es del pueblo de Dios, ¿a quién tiene que obedecer? ¿A Dios? Y le van a decir, usted es médico y usted tiene que hacer esa intervención, tiene que hacerla. Y si no, usted lo echamos de la clínica, le quitamos hasta la tarjeta profesional, le vamos a meter una tutela y si no lo cumple lo vamos a meter a la cárcel. ¿A quién tiene que obedecer ese médico? Siendo creyente, tiene que perseverar hasta el fin. Porque el que no tiene al Señor, comprendamos esto, va a someterse a las leyes humanas, a las leyes satánicas, a las leyes que no vienen de Dios. Pero el que es de Cristo, que sacan una ley, que se tienen que casar, los pastores tienen que casar, que los notarios tienen que casar 2 hombres o 2 mujeres. Que si no le cierran la iglesia, que si no lo entutelan, que si no lo persiguen, que si no le hacen aquello y lo otro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así venga lo que venga, perseverar en la obediencia. Usted se da cuenta, hermano, que a veces nosotros entonces como iglesia, ay, salió esa ley terrible. Pero el problema es que esa ley que es terrible someta al pueblo de Dios. Si usted es del pueblo de Dios, ama la palabra de Dios, la obedece y se somete a ella. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, la iglesia está metida en una cantidad de mandamientos de hombres. Hombres que se levanten y le dicen al pueblo que pueden comer lo que quieran. Hablemos de cosas como la dieta.
Entonces el pueblo de Dios tiene que aprender que hay una dieta estricta para su pueblo. Pero a la gente no le gusta cuando Dios habla de la dieta, cuando le dice no puedes comer sangre. Entonces la gente dice no, a mí el apóstol, a mí el pastor me enseñó que yo podía comer, que ahora todos los alimentos son santificados. Mentira, la palabra no dice eso. La palabra de Dios juzga como pecado el comer sangre. Esa es la ley de Dios, pero usted tiene que definir entonces a quién obedece, a Dios o a los hombres. Usted cuando llegó a los pies de Cristo, usted le pidió perdón por lo que usted consideraba que era pecado. Y si hay otras cosas que Dios considera que es pecado y Él trata como pecado y muestra como pecado, y usted aún no lo considera pecado, ¿cómo está su vida? ¿Cómo puede usted saber que es pecado? ¿Qué es lo que Dios aborrece? ¿Por dónde lo puede saber? Por medio de la palabra. La palabra te va a mostrar cómo estás. Mira, la palabra tiene algo bien importante, y es que la palabra es el espejo que te muestra cómo estás. Tú te miras y el espejo te muestra cómo estás, pero el espejo no te limpia. El espejo simplemente te muestra cómo estás. Nos limpia la sangre de Cristo, un genuino arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mira lo que está diciendo aquí. Mira, acá pasó algo, y era que Pedro y Juan estaban predicando y estaban siendo perseguidos, pero cuando llegaron los que lo querían coger, los alguaciles, para apedrearlos, los principales sacerdotes, toda esta gente, mira, hermano, lo que dice el versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la ley? Que no enseñaran en el nombre de Yahshua. No enseñen en el nombre de Yahshua. Está prohibido. ¿Y acaso no está prohibido hoy que se enseñe ese nombre en los colegios? ¿No está prohibido que se enseñe ese nombre en las universidades? ¿No está prohibido que se hable en las empresas de ese nombre? ¿No está prohibido? ¿Pero prohibido para quién? Para mí no. ¿Cuántos dicen amén? Para mí no, para mí no hay, escuche esto, no hay esa ley. Que está prohibido que hablen de Jesús. Oiga, pero también escuche esto, ahora hay hombres que tienen prohibido que se hable en el mismo altar. Eso, hermano, iglesias donde dicen no, mire, no hablemos del pecado, no hablemos de ese pecado, no hablemos de las maldiciones, no hablemos, hermano, de que la gente se pierde, hablemosle de prosperidad. Queda prohibido que hablen del pecado acá. Así hay congregaciones, hermano. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, diga, tiempos difíciles, donde nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted no puede pensar en el aborto como una posibilidad, porque Dios lo prohíbe. Así esté ¿qué? Así esté aprobado por el gobierno. Puede estar muy aprobado, pero ante Dios, ante la ley de Dios no es legal. Ante la ley de Dios no es justo. Entonces van a haber muchas cosas que en la sociedad, por favor comprendamos esto, nos va a permitir, pero que nosotros como pueblo de Dios no lo vamos a hacer. ¿Comprendemos esto? Mira, estamos viviendo los tiempos finales. Cada día va a aumentar más la maldad, se va a legalizar. Mira, se está legalizando todo, ¿usted no da cuenta? Usted no está escuchando las noticias día a día, que se está legalizando todo. Legalizar la droga, legalizar el aborto, legalizar los matrimonios rarísimos, ¿sí? Fuera del contexto de Dios, legalizar asesinato. ¿Qué más van a legalizar, hermano? Y el pueblo de Dios, ¿cómo debe estar? Santo. Nosotros debemos estar obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién? ¿A quién? Mira lo que dice ahí. No os mandamos, ¿cómo mandaron ellos? Estrictamente, miren, estrictamente.
Que no enseñes en ese nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Hijo de Dios, el Hijo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mira estos hombres. Estaba estrictamente prohibido, pero ¿qué hicieron? Lo contrario. No predican. Acá está prohibido hablar de Yahshua. ¿Y qué hicieron? Ponerse a predicar. Porque es que vienen tiempos, hermano, cuando también van a ser cerradas las iglesias. Vienen tiempos donde va a estar prohibido, hermano, hasta leer la Biblia. Vienen esos tiempos. ¿Y usted a quién va a obedecer? Cuando se levante el anticristo y se levante contra todo lo que sea Dios, entonces ¿qué? ¿Nos vamos a someter a él? ¿Nos vamos a dejar poner la marca? ¿Nos vamos a dejar poner el sello? No, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, hermanos. Y no estamos solos en esta lucha. Está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que levantó a Cristo del sepulcro. Es el que nos va a dar fuerza para perseverar. Pero si no empezamos desde ahora con cosas mínimas, hermano. Ya escucho uno, dice, cristianos, hermano, diciendo: es que yo no voy a tener hijos. ¿Para qué traer hijos a este mundo? Cuando el Señor dice: multiplíquense. ¿Yo casarme? Cuando el Señor dice: cásense. O sea, la iglesia ya está pensando como el mundo. Mira, ha llegado el punto que la misma iglesia, los mismos pastores ya dicen: a ver, los hermanos cristianos y cristianas digan amén. A ver, ¿dónde están los cristianos y las cristianas? Y cantamos coros que dicen: somos los hijos y las hijas, para que no se sientan mal. ¿Acaso al decir somos los hijos no encierra todo? Nos dejamos contaminar de las cosas del mundo, hermano, y no nos damos cuenta. Nos está absorbiendo una minoría, y le cuento que la mayoría es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos voz, y una voz más fuerte, porque en el nombre de Yahshua se rompen cadenas, ataduras, se caen muros. Hermanos, reprendemos las tinieblas. Se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Usted es del pueblo de Dios, usted no es un gentil. La ley comportamental, la ley moral está viva, está vigente, hermanos. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora veis que llenado, aleluya, Jerusalén, ¿de qué? ¿Cuál doctrina? ¿De cuál doctrina? ¿La que a ellos se le ocurría? Usted se imagina a Pedro, hermano, y a Juan predicando: hermanos, declaren que toda la plata es de ustedes. Ustedes son prósperos, van a tener dinero. Declaren dinero. Y Juan: declaren dinero. Y Pedro diciendo: y traigan cerdo y comamos harto, y traigan unas morcillas. Hermano, estaban predicando ¿qué? La doctrina. ¿Cuál doctrina predicaba Pedro y cuál doctrina predicaba Juan? Piense usted. La Torá, la palabra. Ahora, ¿qué se predica? Pura, hermano, doctrina humana, doctrina satánica. Y cuando uno habla de la ley, cuando uno habla de la obediencia, dicen: no, a este lo perdimos. Así dicen. Pues entonces sí, me perdieron, porque yo quiero obedecer a Dios y no a los hombres. Y si una denominación me dice que yo puedo hacer lo que quiera y que puedo fornicar y adulterar y que me voy al cielo, yo no pertenezco a esa denominación. Yo pertenezco es al pueblo de Dios, donde existe un Dios que es santo y dice que seamos santos porque Él es santo, y donde nos dejó una palabra que debemos obedecer. ¿Usted cree que estamos solos en esto? No, no estamos solos. El Señor respalda y honra al que lo honra. Pedro, Juan no tenían miedo absolutamente de nada. Había una ley que no podían predicar, y ¿qué hicieron? Llenaron a Jerusalén, hermano, con la doctrina. Sí, ustedes pueden haber sacado un decreto, el que quieran, pero yo voy a predicar la verdad.
Usted puede sacar el decreto que quiera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted puede sacar el decreto que quiera, pero yo seguiré adorando y alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es en estos tiempos, hermano, donde usted tiene que definirse quién es. Preguntarse, hermano, por un instante. Por favor, escuche esta pregunta: ¿qué tan bíblica? Yo no le estoy diciendo qué tan genuina, sino qué tan bíblica es su salvación. ¿Qué tan genuina? No, ¿qué tan bíblica? Porque usted de genuino me puede decir: es que mi salvación es sincera. Sí, usted puede ser muy sincero, pero ¿es bíblica? ¿Está viviendo una vida verdaderamente de una persona redimida por la sangre de Cristo? ¿Está viviendo una vida en obediencia? ¿Ama la palabra? ¿Medita en su ley de día y de noche? ¿Verdaderamente la gente se da cuenta que usted es del pueblo de Dios? ¿O no hay ninguna diferencia con un mundano? El Espíritu Santo, mira, hermano, Dios lo envió para guiarnos a la verdad. ¿Cuántos lo saben? Para convencernos de pecado, para demostrarnos que nuestra vida está mal, en el espejo de la Torah, en el espejo de la palabra. Y entonces se levanta alguien en un altar, en una calle, donde sea, y dice: yo tengo el Espíritu Santo. Escucha esto, esa persona dice: yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me mostró que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que usted puede hacer lo que quiera. Eso me mostró el Espíritu Santo. Eso te mostró el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me lleva a la palabra, si el Espíritu Santo me muestra la verdad, si el Espíritu Santo me lleva a la ley, y el Espíritu Santo a ese le dice que ya no estamos bajo ninguna norma de Dios, esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Los que dicen que tienen al Señor, pero dicen lo contrario a la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es de aquellas personas que se la pasan diciendo que son cristianas, que son creyentes, que son ungidas de Jehová, que son siervos del Señor, y se la pasan predicando todo lo contrario a lo que dice la palabra. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo dijo, hermano, que ya no hay que casarse, que el Espíritu Santo dijo que ya no hay que orar, que el Espíritu Santo dijo que ya no hay pecado, que el Espíritu Santo dijo que pueden hacer lo que quieran. Esa es la blasfemia. ¿Y de qué llenaron a Jerusalén estos hombres? De la doctrina de Cristo. Entonces, hermano, mira, viene el versículo 29. Respondiendo Pedro, ¿y quiénes? Y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta respuesta es la que tiene que estar en su corazón. Ahora, no dice es opcional, no dice por hoy, no dice a veces, dice es necesario. O sea, para nuestra vida, para bendición, es necesario obedecer primeramente a Dios que cualquier ley de hombres. ¿Hay que casarse? Hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿Esto es necesario? Así. ¿Hay que tener hijos? ¿Cuántos aman al Señor? Sométete a Él. Escudriña la palabra. Cosas terribles vienen más leyes. Tenemos que perseverar. Que prohibieron orar, prohibirán orar, pero yo sigo orando. Hermano, esto es tremendo. En mi casa, desde como en los 8 días de la pandemia, Dios nos dio una palabra que algunos se unieron a nosotros en esa palabra. Cuando el Señor nos dijo: escriban en sus casas. Cristo vive, ¿de acuerdo? Yo desde ese día no he quitado el letrero. Ahí está. O sea, porque para mí eso no fue una moda, es mi vida. O sea, nunca se verá mal en mi casa escribir eso.
¿Qué hicieron con mi ventana? Me la encendieron a tiros. Cada vez que el vecino sale bravo comienza a echar cosas de que Cristo vive, que no sé qué. Bueno, y unas palabras. Qué bendición tan grande. Es que usted no hace sino allá predicar en esa casa, que no sé qué. Gloria a Dios. Hermano, escuche lo que le estoy diciendo. Vienen tiempos donde las iglesias se van a tener que cerrar todas. Pero eso no quiere decir que tu casa se cierra. Volveremos a predicar en los hogares. Pero si le dice el vecino, no, la ley dice que no, hermano, ¿usted a quién quiere obedecer? A su nombre. Y una persecución tremenda. Pedro y Juan, hermano, llenaron a Jerusalén de la doctrina de Cristo. Tenemos que salir a las calles y predicar que el Señor es santo y que hay una palabra, hermano, de bendición para las vidas. Que se necesita un cambio, una transformación, un arrepentimiento genuino realmente, hermano. Y que el Mesías no es ningún hombre. El Mesías tiene nombre propio y se llama Yahshua HaMashiach. Él es el Hijo de Dios. Él sí es el Mesías. Él sí es el Señor. Él sí es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario. ¿Quieres vivir? ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Es necesario que usted obedezca a Dios antes que al hombre. ¿A quién obedeces? ¿A quién vas a obedecer cuando se levante? ¿A quién sino a Dios, que tiene palabras de vida? ¿A quién obedecemos? Entonces, ¿tú quieres una vida cambiada? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres una vida transformada? Necesitas conocer la palabra y dejar de estarle creyendo a la doctrina humana. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Yo te digo, obedece a Dios porque es necesario. Es necesario, dígale que tiene al lado, es necesario que usted obedezca a Dios, a su nombre. Que usted obedezca a Dios.